Muy buenas a todos y todas. ¿Cómo se llega a crear una lista de esas? Bueno, les voy a hablar no de los libros que hay presentes en la lista, porque para eso voy a dejar un link adjunto aquí que los llevará directamente a la descarga del documento, donde ustedes pueden ver cómo es que yo llego a hacer esto. Y antes de explicarles cómo es que yo llego, quiero hacer una aclaración, la cual consiste en que ninguna de las obras que se fueron desplazando aquí fueron hechas con un carácter subjetivo. Esta lista es hecha con total carácter objetivo, en cuanto a que el descarte de ciertas obras que hice no fue porque yo lo hice así, sino porque la misma elaboración de la lista lo exigía. Básicamente, la lista que comanda esta lista va a ser los 100 mejores libros de todos los tiempos, una lista mundial montada en Noruega, en el Club de Libros Noruego en el 2002. Esta es la lista más popular que hay. ¿Por qué razón? Porque es una lista montada por 100 escritores distintos de 54 países distintos. Entonces, ninguna otra lista le va a ganar a esta lista, porque es la lista más objetiva que hay, es el espectro más grande que se abarca. Sin embargo, para yo hacer esta lista me aferré de 3 listas más, y el motivo por el cual no me aferré de otras listas era porque estas se enfocaban en géneros específicos, se enfocaban en géneros de crimen, o se enfocaban solo en novelas, o se enfocaban solo en regiones, por ejemplo, los 100 mejores libros de Francia, por ejemplo, o los 100 mejores libros europeos. Entonces eso no nos da margen. Yo necesito listas mundiales de literatura mundial. Bien, ¿cuáles son esas listas? Bueno, estas listas son los 100 mejores libros del mundo, una lista sueca, y los 100 mejores libros de la literatura universal del ABC Cultural, que es una lista del 2018 propuesta en España. Todas estas listas con mucho cuidado fueron seleccionadas. ¿Por qué? Porque estas listas utilizan gente que sabe de literatura, ya sean escritores, filólogos, críticos, etcétera, gente que está involucrada en la literatura. La selección de las obras, como les dije en un principio, es hecha por la lista de los 100 mejores libros de todos los tiempos en esta lista mundial. Esta es la lista que comanda sobre todas. Uno no va a poner una lista de este calibre por encima, por debajo de una lista, por ejemplo, como la de ABC Cultural, sin menospreciar, dicho sea de paso. ¿Por qué? Porque es una lista española. Entonces hay sesgos a la hora de escoger. En cuanto a que hay mucha literatura española propiamente. Igual en la lista sueca hay mucha literatura de origen escandinavo. Dícese autores daneses, suecos, noruegos, etc. Entonces esta lista es la más importante de todas. ¿Cómo se seleccionan las obras? Si una obra está en esta lista y en otra lista de menor orden, simplemente el libro se queda. Si un libro está en la lista del ABC Cultural y también en los 100 mejores libros del mundo, la lista sueca, es digno de que, si está presente en 2 de las listas que estamos trabajando, es digno de que sea desplazado de una sola mención en una lista, ¿verdad? Sin embargo, no es que yo tomo y digo, bueno, hay una obra que aparece en 2 de las listas, entonces voy a la lista de primer orden y quito una a mi antojo. No, esto es objetivo. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay un libro que puede ser descartable, entonces nos vamos y nos fijamos por orden
de número de obras que tiene un autor en específico. Ejemplo, Franz Kafka tiene 4 libros en esta lista, en la lista de primer orden. Lo más lógico sería que entonces tomáramos una obra que está en las otras 3 listas y desplazar alguna obra de Franz Kafka, pero no cualquier obra, por supuesto. Por ejemplo, el proceso de Franz Kafka, que está presente en 4 de las 4 listas, es lógico que yo no voy a desplazar esa obra de Franz Kafka. Yo me voy a ir a la obra de Franz Kafka que vaya a tener menos menciones. En este caso, solo una mención, que es en la lista de primer orden. De tal manera que sea justo que un autor que ya es repetido, que tiene varias obras, le dé oportunidad a otro autor que está en las listas de un orden inferior. Se me olvidó decirles cuál es la otra lista con la que se trabajó, que es los 100 libros más influyentes de la historia. Escrita por Martin Seymour Smith. Este señor es un crítico y poeta que me pareció meritorio tomarlo en cuenta para ampliar el espectro y el rango de selección, porque a pesar de que utiliza más que todo libros influyentes, en cuanto no libros tanto de culto, sino influyentes, o sea, libros de carácter más que todo filosófico, clínico, naturalista, religioso, ¿cierto? Entonces, a pesar de que tiene o es más proclive a la selección de ese tipo de obras, siempre están las obras más clásicas de la literatura, por supuesto, como la Odisea, la Ilíada o el Quijote de Miguel de Cervantes. Entonces, bueno, muy bien explicado esto, vamos a determinar cuáles obras fueron las que se fueron desplazando de esta lista. El punto aquí es que cuando ustedes van y visitan la lista noruega, ustedes se van a dar cuenta de que prácticamente es igual a la lista que estoy yo compartiéndoles aquí. Es básicamente la misma, con 5 obras menos, o más bien 5 obras desplazadas. Y aquí está la importancia de la lista. Todo este trabajo minucioso de horas y horas invertido fue simplemente para decir, ampliamos el rango de selección y nos dimos cuenta de que hay 5 obras que pueden ser desplazadas por obras de mayor importancia. Esto con la aclaración previa que hice sobre la selección de una obra de un escritor que ya tiene bastantes obras. Entonces, no fue que tomé al azar y dije, bueno, voy a quitar esta obra de aquí y listo. No. ¿Por qué? Porque entonces esa obra se pierde de la lista. Cosa que es bastante injusta para la literatura en general. Entonces, ¿cuáles son esas obras que se desplazan? Bueno, la primera es El ruido y la furia de William Faulkner. Esta fue desplazada por De Rerum Natura de Lucrecio. La segunda obra en desplazarse fue Relatos cortos de Franz Kafka. Se desplazó o la desplaza El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad. La tercera obra en desplazarse es El castillo de Franz Kafka, es sustituida por Los papeles póstumos del Club
Pickwick de Charles Dickens. La cuarta obra que se desplaza es Otelo de William Shakespeare. Esta es sustituida o desplazada por La Cartuja de Parma de Stendhal. Y finalmente, la quinta y última obra que se desplaza de esta lista de primer orden es La muerte de Iván Ilich de Lev Tolstoy. Es desplazada por Cándido o El optimismo de Voltaire. Entonces, aunque yo la he bautizado con otro nombre, la lista, todos los derechos, ¿verdad?, de esta lista son básicamente no de los 100 mejores libros de todos los tiempos de la lista noruega, sino de todas las 4 listas utilizadas. Por último, quería agregarles que de esta lista de los 100 mejores libros de la literatura, ¿verdad?, de la historia de la literatura, se desprende otra lista de mayor importancia, que son los 20 mejores libros de la historia de la literatura. ¿Cómo se determina esto? Bueno, básicamente se toma todos y cada uno de los títulos de todas las 4 listas y se trabaja por orden de mención. Entonces, si un libro se menciona en las 4 listas, es meritorio que ese libro tenga más preponderancia aún que un libro que se mencione solo en 3 de las 4 listas que estamos trabajando. Por ende, el primer libro que más se menciona, y aquí hago la acotación, no es que se menciona de manera total, sino que se menciona de manera parcial, en cuanto a que se menciona el libro del Job, Cantar de los Cantares, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, los Evangelios, etc. Hay muchas menciones al respecto de este libro, que es básicamente la Biblia. Entonces, como ustedes pueden observar en la lista de los 100 mejores libros de la historia de la literatura, lista que estamos montando, va a aparecer la Biblia en general. Y aquí hago otra aclaración. La Biblia tiene muchas versiones, muchísimas versiones. Pero ¿cuál es, en mi opinión, y esto es un asunto de mera apreciación personal, la versión que yo más recomiendo, no por carácter religioso ni mucho menos, porque no es la manera correcta de leer la Biblia, al menos no creo que sea la manera correcta, es leer los libros canónicos, que son los 66 libros que nos da entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, más los 7 libros apócrifos que tiene la Biblia católica, que son Judith, Macabeos, Tobías, son 7 más. Entonces, como recomendación personal, la Biblia que me parece a mí que más importancia tiene en orden de lectura sería la Biblia católica romana, porque tiene integrados estos 7 deuterocanónicos, que son los libros apócrifos. Entonces, los 20 libros más importantes de la historia de la literatura no son un ranking como tal. Sin embargo, el primero que preside por orden de mención son estos libros, ¿verdad?, que nos deriva en la Biblia como tal. De tal manera que, si ustedes no han leído la Biblia, dejen cualquier cosa que están leyendo ahorita, cualquier cosa, tienen que dejar la botada en el instante e ir a comprarse una Biblia católica o una Biblia, no sé, la Reina Valera o
la Biblia latinoamericana, la que ustedes quieran, cualquier versión, y leerla cuanto antes. Ustedes, si son amantes reales de la literatura, no pueden permitirse el lujo de decir que no se han leído la Biblia. Y esta lista no lo está ratificando. Entonces, un ranking como tal no son los 20 libros más importantes de la literatura, sino que se establecen 3 órdenes importantes. ¿Cuáles son? El primero, que es la Biblia, con mayores menciones, y el segundo, con libros que aparecen en las 4 listas, que son 6, como la Divina Comedia o Don Quijote de la Mancha, por ejemplo, o la Odisea. Y por último, el tercer orden, que son libros que aparecen en 3 de las 4 listas con las que estamos trabajando. Por lo tanto, ustedes van a darse cuenta de que los 20 más importantes libros de la historia de la literatura es una lista aún más sintetizada, pero más importante. Entonces, como consejo, si ustedes quieren emprender este camino de leer las obras que no pueden dejar de leer antes de que se mueran, empiecen con los 20 libros más importantes, que van a estar entre los 100 mejores libros. Pero esta lista de los 20 libros nos ayuda a determinar la importancia mayor que tienen estos 20 libros. Bueno, varios de estos son la Biblia, Don Quijote, Cumbres Borrascosas de Emily Brontë, Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, 100 años de soledad, La montaña mágica de Thomas Mann, Edipo el rey de Sófocles, Ana Karenina de Tolstoy, etc. Son libros que usted sí o sí tiene que leer. Entonces, mi exhortación literaria en este momento es: deje cualquier cosa que esté leyendo ahorita, con más razón aún si es contemporáneo, y póngase a leer inmediatamente estos 20 libros más importantes de la historia de la literatura. O bien, si es un lector asiduo y empedernido, pues entonces comience con los 100 mejores de la historia. Creo que hemos dicho todo al respecto de las listas, y como les digo, ahí tienen el documento para que lo descarguen, y muchísimas gracias.